Listo, vamos a hablar un poco del maná. Ayer hablábamos de la partición del pan, que debía ser diario, y hoy entramos a profundizar un poco en lo que es el pan, y vamos a repasar lo que era el maná para el pueblo de Israel, y vamos a profundizar en esta parte. Miremos números 11:9, y empieza a hablar del maná. Decía, por la noche cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Y vemos es que todas las noches el Señor les enviaba alimento para el pueblo. Estamos hablando de 600,000 hombres y que eran contados como el inicio del pueblo de Israel cuando entra al desierto, y eso sin contar las mujeres y los niños. Y el Señor tenía que alimentar a este pueblo como lo había prometido, de que no les iba a faltar nada, y así empezó a suplirles el alimento. Si para uno en este momento es difícil mirar cómo se alimenta alrededor de 100,000 personas aquí en Cartagena, con ayudas tanto del gobierno como de personas, imagínense cómo sería alimentar a más de 600,000 personas. Como digo, eran más de 1,5 millones de personas probablemente que había que alimentar todos los días, y el Señor alimentaba a este pueblo a través del maná que caía en la noche, para que en la mañana, cuando la gente despertara, iba a encontrar su alimento necesario. Éxodo 16:14-15 nos dice, al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y como decía, para ellos fue una sorpresa, algo que no conocían, no era un alimento conocido en ese momento en la tierra, y hasta la fecha tampoco se sabe exactamente qué tipo de alimento era, pero nos da unos indicios. Pero la pregunta que ellos hacían era ¿qué es? De ahí sale la palabra maná, que básicamente, según el Strong, quiere decir man era la palabra que ellos utilizaban, que era ¿qué es esto? Básicamente lo que traduce la palabra maná. Era la pregunta que ellos hacían, y así se quedó llamado este alimento. ¿Qué es? Básicamente es la pregunta que ellos hacían. En Números 11:7 nos describe un poco cómo era este tipo de maná. Ustedes lo ven en la pantalla. Dice, y el maná era como semilla de culantro o cilantro, como conocemos el cilantro, y su aspecto es como el bedelio. Arriba en la foto ven una foto de lo que era una semilla, lo que es una semilla de cilantro o culantro que llaman, y el bedelio es una resina de este color amarillento, pero que daba esa sensación con el sol de que se ponía como algo blanco, y este era lo que se conoce como el bedelio y el cilantro. En Éxodo 16:31 dice que los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla del cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Entonces nos da el aspecto físico y nos da más o menos el sabor. Y era un sabor algo dulce, como dice, como una oblea de miel. Y ese es el aspecto que ellos describen y el sabor que tenía. Y con esto fueron alimentados durante todo el tiempo hasta que llegaron el día de cansarse. Y ya todo el mundo sabemos lo que el Señor también le provocó, esa queja del pueblo. En Juan 6:32 pasamos al Nuevo Testamento y vamos a ver lo que nos corresponde a nosotros los cristianos, que es el alimento nuestro. En Juan 6:32-35 dice, Jesús le respondió, le digo de verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Eso aclara que el alimento venía directamente de Dios. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Y eso nos corresponde a nosotros, es el alimento diario que tenemos. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hay un micrófono que está haciendo ruido. Y aquí en este pasaje precisamente el Señor aclara, yo soy el alimento para el pueblo, para la iglesia cristiana. De aquí para adelante dice, yo soy el nuevo alimento, el que viene del cielo también, pero con la diferencia de que aquí el que lo recibiera nunca más volvería a tener hambre y nunca volvería a tener sed. De ustedes, si siguiéramos leyendo este pasaje,
viene la misma pregunta, casi, básicamente en ese momento hicieron la gente que lo oyó, los mismos discípulos, que básicamente le preguntaban, ¿y quién es este? Así como preguntaban qué es este alimento cuando recibieron el pueblo de Israel ese alimento, los discípulos y en ese momento los judíos también preguntaron, ¿y quién es este que se llama ahora el pan del cielo? Nosotros ya sabemos quién es él, pero en ese momento también era algo que no entendían. Y como ven, esto era un alimento diario que el Señor estaba preparando para el pueblo de Israel, y también, como hablábamos ayer, debemos también asimilar este pan diario. Sin embargo, vamos a mirar un poco qué significaba esto en el tabernáculo, y si nos ubicamos en ese momento de la historia, cuando el pueblo estaba en el desierto, había ese pan, ese alimento diario que llegaba todas las mañanas y que dejaba de llegar el sexto día, y en el momento Dios daba indicaciones también que tenían que recoger doble porción para que no fueran a recogerlo el día del Shabbat y fuera hasta el que empezara la siguiente semana. Pero había un pan que siempre se comía también todos los días y que estaba al alcance de los sacerdotes y que representaba, era hecho por cada una de las tribus de Israel, y era la mesa de la proposición. En Hebreos 9:2 se habla de ella. Dice, en efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este pan que caía del cielo era preparado también en unas vasijas, lo ponían al horno y con eso hacían pan. Y cada quien, como parte de su ofrenda, cada tribu tenía que llevar un pan que iba a estar en la mesa de proposición en el lugar santo. Era la segunda recámara básicamente, o la recámara dentro del tabernáculo más bien, antes del lugar santísimo. Estaba, como lo describe la Biblia, estaban los panes consagrados sobre una mesa, y el candelabro era lo que estaba en ese espacio, donde entraban los sacerdotes todos los días y comían de este pan. Y eso es importante que lo tengamos claro cuando hablemos mañana del sacerdocio que todos los hombres debemos hacer en nuestros hogares. Y fíjense que era un alimento que ellos comían diario y tenían acceso a los sacerdotes. Ellos no pasaban al lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote. Pero los demás sacerdotes siempre entraban y comían de este pan cada vez que entraban al santuario. Aquí vemos una imagen de lo que estaba en el lugar santísimo, y algo muy interesante también aquí a resaltar. Tras el segundo velo, dice Hebreos 9:3-4, estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En esto los estudiosos comentan tres significados que estaba aquí. Uno era el maná, que era la salvación para el pueblo, era su alimento. La vara de Aarón, que ejemplifica el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la cual reverdecía y tenía poder, y las tablas del pacto, que ejemplificaban la santidad, ejemplificadas por la ley del Señor. Esto, como decía, este pan que estaba en ese santuario, en esa arca, no se dañaba, no se alteraba, no se enmudecía, se permanecía permanentemente ahí, no se consumía. Entonces es bien interesante por qué, cuando entendemos que Jesús precisamente ejemplifica este pan. En Hechos 2:27 nos aclara también, dice, no dejarás que mi vida termine de sepulcro, hablaba de él. No permitas que tu santo sufra corrupción. Como sabemos, el cuerpo de Jesucristo no tuvo ni corrupción a través de la muerte. Es algo que sigue vivo completamente y que no tiene fin, así como el pan que también estaba ahí. Los panes que caían todos los días en el campamento, como decían, si lo guardaban más de la cuenta, si agarraban más de un día, ese pan se lo comían los gusanos. Era un pan que de todos modos no podía estar eternamente sino que de todos modos tenía una vida corta. Y vamos después a entender por qué esa diferencia, a pesar de que era el mismo pan, pero estaba en el lugar santísimo, estaba ante la presencia del Señor, y ahí no había descomposición ni corrupción.
Marcos 14:22. Volvemos a un pasaje que el Señor les decía, y le decía, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles, tomen esto es mi cuerpo. Y básicamente les está diciendo del pan en el momento de la cena, diciéndole, esto va a representar mi cuerpo. De aquí los católicos se toman a decir que precisamente el pan que se toma o la hostia que ellos toman en la cena es el cuerpo y en el momento que entra nuestro cuerpo es el cuerpo de Cristo. Pero él siempre aclara que esto ejemplifica el cuerpo de él, más no que sea el cuerpo de él. Eso viene del original y por eso dice, si toda vez que lo hagan tienen que hacerlo en memoria de mí. No es que el cuerpo se convierta en el cuerpo dentro de nosotros, simplemente es el modelo que representa el cuerpo de él. Isaías 53:5, que lo leímos ayer también, nos aclara, dice, él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y nos vuelve a recordar ese cuerpo en la cruz, como dice, macerado, golpeado. Y dice que gracias a esas heridas era el precio que él pagaba por nuestros pecados y que eso traía sanidad para nuestros cuerpos. En Números 11:8 nos recuerda también la imagen que lo que hacían con este pan que caía del cielo, que era enviado por Dios. Dice, el pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía pan amasado con aceite. Como les decía, este era el procedimiento que ellos hacían. Ellos lo tenían que pasar, triturar estas bolitas parecidas a semillas de cilantro y lo machacaban, dice, con morteros, lo golpeaban y después lo cocían. Si recordamos, fue el mismo proceso que Jesucristo hizo también. Fue macerado, machacado en esa cruz, básicamente golpeado, y pasó por el fuego precisamente cuando dice la palabra que bajó a lo que conocemos como el infierno, y también estuvo unos días allí antes de volverse incorruptible cuando asciende al cielo nuevamente, resucite y va al cielo. Entonces hace el mismo proceso que se hacía con este pan también. Y aquí lo hemos representado por el matzó, que es el pan que el pueblo judío utiliza para estas ceremonias. Ustedes lo conocen, lo hemos compartido en la iglesia, que tomamos habitualmente cuando nos reunimos también. Ustedes ven ese tipo de, lo puede decir como galleta, pero es pan. Lo aplanan y ustedes ven que tiene unas líneas blancas y oscuras y entre ellas unos huequitos. Ellos siempre lo han hecho así y eso es lo que ellos lo recuerdan como que son las heridas que fueron hechas en las espaldas por los látigos a Jesucristo, y los orificios representan también los agujeros que fueron hechos con los clavos en sus manos y en los pies clavados en la cruz. El verdadero pan, como dice el mismo la palabra, es Jesucristo, y básicamente lo que eso representa es la vida, la fortaleza y el sustento para su pueblo. Y es una realidad, así como mantuvo vivo, fortalecido el pueblo de Israel, así lo hace con nosotros también, nos da la vida, nos da la fortaleza y nos mantiene en este mundo, a pesar de todos los sufrimientos. Como digo, con este pan, este alimento, ellos enfrentaban todas las guerras y todos los inconvenientes que pudieran tener en el camino hacia la tierra prometida. Y así mismo debe ser para nosotros, debe ser nuestro sustento, nuestra fortaleza y nuestra vida. Juan 6:54-56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y aquí nos aclara el mismo Jesús lo que esto representa. Cada vez que nos sentamos a la mesa de él, esto es un alimento bendecido por él para que tengamos vida y vida abundante, como lo dice. Vamos rápidamente a mirar el tema del fruto de la vid,
es el otro elemento que se toma en la cena del Señor. Y quiero aclarar unos punticos rápidamente aquí. Mateo 26, 29, lo leíamos ayer: le digo que no beberé de este fruto de la vida desde ahora en adelante hasta que el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Aquí hay dos palabras claves. Uno es el fruto de la vid, que viene de la palabra genema, que básicamente es la uva como tal, que hablábamos ahí, la uva, y es el jugo de ella, que también es macerada, que también es pisada, que es también machacada para que salga esa bebida de la uva. Y el otro palabra después dice el vino, que es la palabra oinos, es el del Strong 3631. Son dos palabras que aquí en este versículo están mencionadas y son diferentes. Uno es el jugo de uva y el otro es el vino. Como decía, les explicaba ayer, el jugo de uva es utilizada para la fiesta de la Pascua como tal, porque precisamente ejemplifica ese producto que es sin contaminar, que representa la sangre pura de Jesucristo y no tiene nada de fermentación y es completamente pura. Sin embargo, en las fiestas siempre se utiliza el vino, que tiene algo de levadura que hace que fermente, y esto se utiliza el vino, y por eso él dice que ese vino va a ser también utilizado, pero en el cielo, que es la próxima cena del Cordero. Juan 19:34 dice: sino que uno de los soldados les abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. En muchas partes la Biblia menciona esta combinación, que ese vino debe ser aguado, y de hecho los judíos lo utilizan, el vino kosher que nosotros utilizamos en las reuniones, ellos lo rinden. La tercera parte es vino y el resto es agua. Y lo hacen precisamente recordando esto, de que la sangre, en el momento que fue puesta la lanza en el costado de Jesús, brotó sangre y agua. Y en varios pasajes el Señor habla de eso, y tiene también que ver con los sacramentos, como habíamos hablado en días anteriores. En 1 Juan 5:6 nos dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre, y nos hace la aclaración. Esto tiene que ver con el bautismo, que nosotros precisamente aceptamos al Señor como Señor y Salvador por lo que Él hizo en la cruz, pero después tenemos que pasar por un proceso de agua también que está representado en el bautismo, y eso es lo que Él nos hace referencia a este vino, y tenemos que recordar todas las veces que lo bebemos en este proceso. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él vuelve a insistir eso, él también es el única sangre verdadera, como dice, y el Padre es el que lo creó, es el labrador. En Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Y aquí básicamente nos confirma las dos cosas que él vino a hacer aquí, a darnos vida a la iglesia, a darnos esa sangre inmaculada, sin mancha, recordándonos que él reemplaza todo lo que era anterior. Ya no existe el maná, ya no existe otro tipo de vino tan puro como el de él. Si recordamos, fue el primer milagro también, convertir el agua en vino, y él siempre lo ha hecho como algo muy especial. La vid es una fruta muy, muy especial que el Señor ha establecido, y él dice que es el único verdadero. Ese no tiene nada que falso en él, sino que es completamente verdad. Hay algo bien curioso también del lugar que escogió para que naciera su hijo. Fue la ciudad de Belén, que se conoce como Casa del Pan, traduce Belén, y hasta en eso el Señor escogió el lugar de nacimiento de él para que entendiéramos que era el pan y nuestro alimento diario. Y cerramos hoy la enseñanza de hoy con Éxodo 23, del 20 al 25. Quiero leer rápidamente como una promesa del Señor. Dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo.
No te rebeles contra él porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Tierra de amorreos, hititas, pereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante los dioses de esos pueblos. No les rindas culto ni imites sus prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Y creo que el Señor ha venido tratándonos precisamente, hablándonos de la idolatría, de su presencia, de su compañía en medio de su pueblo. Y Él dice que Él bendecirá nuestro pan y nuestra agua y va a quitar toda enfermedad. Y es una palabra que es muy, muy oportuna en estos momentos. Pero como dice, siempre debemos cumplir sus mandamientos, debemos obedecer sus instrucciones para que la presencia de Él no se aleje de nosotros. Y es algo que, esto no es una cuestión de hacer magia o algo, lo debemos tomar como que simplemente tomamos la cena del Señor y van a desaparecer todas las enfermedades, sino que exige que solamente lo adoremos a Él, que entendamos qué significa esto, de que Él es el único verdadero, de que su sangre y su cuerpo son el único sustento diario que debemos tener nosotros. Vamos a tomar la cena, ya estamos en los últimos 10 minutos. Así que los invito a tomar la cena cada día entendiendo más lo que esto representa y siendo obedientes a lo que Él indica y haciéndolo con toda la solemnidad que esto amerita.